Bien, a todos los que puedan estar el 28, o sea, mañana, bienvenidos sean. Dios les bendiga a todos, bendiciones. Amén. Bendiciones, pastor. ¿Cómo andan? Bendiciones. ¿Cómo anda la barra? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Lindo poder estar una vez más, esperando lo que Dios quiera decirme y lo que Dios quiera decirte. Amén. Amén. Eso esperamos. Y Dios espera de nosotros nuestro mejor corazón dispuesto a adorarle y bendecirle y ser agradecidos. ¿Sí? Así nos disponemos en esta noche para darle gracias al Señor. Oramos entonces. Padre Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Somos bendecidos, Señor, al poder estar viéndonos unos a otros, aunque sea a través de las cámaras, pero bendecido y unido por el amor y la presencia poderosa del Espíritu Santo, que está en la vida de cada uno, presente allí como aquí, y en cada lugar por su omnipresencia. Por eso adoramos y bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le honramos, le damos toda la gloria a Él, y agradecidos porque sabemos que en esta noche tu palabra quiere hablarnos, Señor, quiere tratar con cada uno de nosotros. Y Señor, que todos y cada uno podamos estar dispuestos, Señor, para recibir la palabra que tienes. A través de la vida de Lucía, Señor, que tú la bendigas, que lo que has puesto en su corazón para nosotros, lo recibamos todo con alegría en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucía va a compartir la palabra, no creo que pueda estar con la cámara, pero sí va a estar con el audio. Así que, adelante Lucía. Amén. Hola hermano, Dios los bendiga. Un gusto nuevamente de compartir la palabra del Señor con ustedes. Dios los bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor por este momento, gracias por la palabra que el Señor ha derramado en mi corazón. Gracias, Señor. Le damos, Señor, gracias por cada uno, Señor, y que esos corazones estén dispuestos, Señor, a recibir, Señor, de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer en Lucas 5. Lucas 5. Les pido disculpas, hermano, que estoy con la cámara apagada. Mil disculpas. La pesca milagrosa. Y el Señor lo que ha puesto en mi corazón a través de esta palabra es que después de una noche triste, siempre hay un nuevo amanecer para cada uno. Dice, vamos al versículo 4 y 6 ahora. Lucas 5, versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Y como podemos ver acá, Pedro y sus compañeros estuvieron toda la noche pescando, pero nada sucedió. Y vamos a tratar de enfocarnos en estos versículos
para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. En la noche anterior, Pedro y sus compañeros, ¿no? Estuvieron toda la noche pescando, pero nada había sucedido. Estuvieron trabajando y nada pescaron. Seguramente esa noche debe haber sido una noche muy difícil para ellos, ¿no? Para esos pescadores que salieron en su barca con la esperanza de tener una pesca excelente, pero en realidad sucedió todo lo contrario. No pescaron nada. Y muchas veces en nuestra vida nos ha pasado o nos pasa aún, ¿no? Que hemos experimentado estos fracasos que ellos experimentaron, esas tristezas, desilusiones, no sé, angustias, etcétera. No sé, cuántas personas también en este tiempo, a través de esta pandemia, han vivido una noche así, con muchas angustias, desilusionados, con tristeza. Muchas personas en este tiempo de pandemia, familias, aún familias nuestras, han vivido una noche, han experimentado, no una noche como la experimentaron estos pescadores. Y acá podemos ver lo que Pedro y sus compañeros experimentaron, ¿no? Una noche experimentaron, una noche de trabajo sin fruto. Toda la noche dice que estuvieron pescando, lanzando las redes, recogiéndolas, volviéndolas a lanzar, levantándolas nuevamente, pero lastimosamente el esfuerzo y el trabajo de ellos fue en vano, pues no pescaron nada. En definitiva, no pescaron nada. Y así hemos estado pasando, ¿no? Nosotros, personas que conocemos, parientes, amigos, pasando por tiempos como esa noche en donde nada se veía. Todo el esfuerzo que poníamos muchas veces no lo vemos, no vemos el fruto de nada, como que todo lo que hacemos en vano. Trabajamos y trabajamos y nos esforzamos, pero nada sucede. A ver qué más podemos notar acá. Dice, fue una noche, ellos experimentaron una noche llena de fracaso, experimentaron el fracaso. Para un pescador, trabajar toda la noche y no pescar nada es un fracaso. Esa noche Pedro y sus compañeros probaron el sabor amargo del fracaso. Y nosotros también hemos experimentado ese sabor tantas veces del fracaso, porque las cosas tal vez no salieron como nosotros las planificamos, como las planeamos, tal vez no nos salieron y experimentamos ese fracaso en nuestras vidas. Tal vez un fracaso en nuestro, no sé, matrimonio, hemos perdido el control de algún hijo, en la pérdida de trabajo, estudio, tantas cosas, pero hemos experimentado a lo largo de nuestra vida ese fracaso. Y otra cosa que podemos observar, que fue una noche en la cual tuvieron muchas pérdidas. Seguramente para salir a pescar ellos tuvieron que invertir dinero con el objetivo de obtener ganancias con lo que pescaron, ¿no? Invirtieron su tiempo, su esfuerzo, su barca, sus redes, pero esa noche no tuvieron ganancias, sino que tuvieron pérdidas. Esas pérdidas que tantas veces también hemos experimentado. Vemos que todo lo que hemos invertido se ha transformado en pérdida. Vemos como los sueños se derrumbaban, ¿no? Que todo aquello que un día nuestros ojos veían, ya no lo ven más.
Y eso produce cansancio en las vidas. Pero, ¿qué sucedió? No todo quedó ahí. Después de esa noche triste, por la mañana llegó Jesús y sus vidas cambió. Como una vez Jesús llegó a nuestras vidas y nuestras vidas cambiaron. Nosotros ahora nos queda la experiencia de ese sabor amargo del fracaso, de esas pérdidas. Nos queda la experiencia para poder aconsejar a otros, para poder decirles lo que hizo Jesús en nuestras vidas, la transformación que Jesús hizo en nuestras vidas. Porque Jesús llegó a nuestras vidas con un fin, con un motivo, para transformarnos, no únicamente para sacarnos de la enfermedad, de la depresión, del lugar donde nosotros nos encontramos, no únicamente para sacarnos de ahí. Él nos sacó de ahí, pero con un propósito, de que nosotros llevemos a los demás su mensaje, contemos lo que Él hizo en nuestra vida, ese milagro maravilloso que Él hizo en nuestra vida. Y no nos tenemos que guardar los milagros, no lo tenemos que guardar. Bueno, entonces Jesús llega en esa mañana y transforma el fracaso, esa noche de fracaso, esa noche de pérdida, en un mañana con milagros. Ya no hay más fracaso, ya no hay más pérdida, sufrimiento, ahora hay milagro. Vieron una mañana con milagros, en una mañana donde pudieron ver el poder de Dios en sus vidas. Nosotros también fuimos testigos, así como ellos fueron testigos en persona, nosotros también somos testigos de eso, de haber visto el poder de Dios en nuestras vidas. Qué privilegio que tenemos. Fue tan grande la pesca, dice que sus redes se rompían. Esas mismas redes que por la noche estuvieron vacías, Jesús las llenó. Nuestras vidas estuvieron vacías ¿por cuánto tiempo? Pero un día llegó Jesús y la llenó. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 1. Dice, y aconteció, dice, que estando Jesús junto al lago de Genesaret, vamos a ver todo lo que ellos experimentaron, lo que pasaron, cómo estaban, lo que tuvieron que pasar y a dónde llegaron. Porque Jesús hace todas esas transformaciones si uno se lo permite. Dice, aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, hambre de Dios había, como lo hay ahora, hambre de Dios. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Dice, cuando terminó de hablar, cuando Jesús termina de hablar, de predicar, dice, dijo, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Acá estaba Pedro mirándolo a Jesús como su maestro. Pedro estaba aprendiendo de su maestro, así como un día nosotros estábamos en la orilla, llegó Jesús, nos llamó y fuimos a él. Y a partir de ese día comenzamos nosotros a trabajar, ¿no?
a trabajar, hasta que Dios fue transformando nuestro corazón, sacando cosas, nosotros entregándole cosas, Él dándonos. Ahí Jesús fue nuestro maestro, como lo fue acá de Pedro. Dijo, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjense en que acá le dice a Pedro que vuelva a echar la red en el mismo lugar, la misma red, el mismo lugar, para pescar. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí es otro proceso que tuvo que pasar Pedro, como nosotros también lo pasamos. Dejar nuestro yo de lado. Dejar que Jesús sea el que trabaje en mi vida, que sea, más Cristo vive en mí. Ahora Cristo es el que me guía. Cristo es el que me tiene, el que me dice lo que yo tengo que hacer. Ya no soy yo, ahora es Él. Dice, más en tu palabra echaré la red. Ya no es a mi idea, ahora es a la idea de Dios. Dice, y habiéndolo hecho, ahí está la obediencia, otro proceso que nosotros tuvimos en nuestra vida, así como Pedro, obedecer. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Eso produce la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, la bendición viene sobre nuestras vidas. Sin cuestionar, obedecemos. Ya lo estuvo preparando a Pedro, como a nosotros nos tiene preparando desde hace tiempo. Ahora hay que obedecerle. 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros a ayudarles y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y acá lo que podemos ver es que esa bendición que Dios nos ha dado en nuestra vida no es únicamente para nosotros, sino que esa bendición se va a extender. Se va a extender para nuestra familia, para todas las personas que necesiten de Dios. Esa bendición se va a extender. Yo no me la voy a guardar. Esa bendición se va a extender. Dice el 8. Viendo esto, Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Fíjense que ahora lo llama Señor, ya no es más su maestro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Acá hay otro proceso en nuestra vida, es el temor a Dios. Porque si no tenemos temor de Dios, lo perdemos todo. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Acá ya Pedro, a través de tantos procesos con el Señor Jesús, desde la orilla hasta donde llegó, hasta acá, hasta el versículo 8, ahora ya Jesús no es más su maestro, ahora es su Señor, aquel que iba a guiar su vida de aquí en adelante. El 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El 10, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron, dice, a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fíjese que Jesús en un primer momento no le dice a Pedro que dejara su trabajo y lo siguiera. No, Pedro tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, de enseñanza, obediencia, temor. Pasó de ser su maestro a su Señor.
no le pidió que dejara de repente el trabajo para seguirlo. Porque muchas veces nosotros pensamos que el seguir a Jesús es dejarlo todo y seguir a Jesús. No, Jesús nos prepara en nuestro trabajo, como lo hizo con Pedro. Lo preparó en su trabajo porque él le dijo que volviera a echar las redes, y ese era el trabajo de Pedro. Jesús lo preparó en su trabajo. ¿Para qué? Para bendecirlo. ¿Y qué iba a hacer con esa bendición? Esa bendición iba a ser para los demás también. Para mi familia, la gente necesitada, mi iglesia, mi congregación. No únicamente que Pedro se llenó la barca de peces hasta que las redes, dice, se rompían para beneficio de él. No, dice, dejándolo todo, dice, le siguieron. Todo lo que ganó Pedro y sus compañeros lo tiraron a los pies de Jesús. Amén. Entonces, Dios nos dice que, nos dice en su palabra, ¿no? Que a veces por más que estemos pasando por esa noche triste, como la estaba pasando Pedro, ¿no? Esa época de fracaso que pasó Pedro, esas pérdidas, hay un mañana, un nuevo amanecer. En su palabra es una promesa, ya viene para nosotros, en donde el Señor va a hacer maravillas en nuestras vidas. Quizás hoy nos ha tocado llorar, pero tenemos que esperar en Dios, porque en Él, dice su palabra, en Él está la alegría. En Él está la alegría, en nadie más. A pesar de lo oscuro que pueda ser para nosotros, ¿no? Esa noche de aflicción, ¿no? Que tenemos muchas veces, que hemos tenido, tenemos que confiar, porque habrá un nuevo amanecer de parte de Dios, un nuevo amanecer de parte de Dios. Pero ahora vemos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Pedro y sus compañeros? ¿No? Ellos obedecieron. Primero, estuvieron a la orilla. La orilla es un lugar donde podríamos decir que estamos sentados mirando el mar. Pero Pedro fue en busca de Jesús y Jesús ya lo estaba esperando a Pedro. Después tuvo el proceso de aprendizaje donde tuvo que obedecer. Y vemos que ellos estaban, ¿no? En esa orilla, tal vez escuchando lo que Jesús hablaba a las multitudes, pero ellos no prestaban mucha atención a lo que estaba hablando Jesús a las multitudes. Tal vez no estaban prestando atención, porque estaban muy preocupados, no por lo que ellos, la desilusión de ellos que habían tenido durante la noche. Y a veces a nosotros nos sucede lo mismo, que estamos tan preocupados, ¿no? Por cosas que nos suceden, y nos olvidamos de que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Así que ojo cuando tengamos algún desánimo, alguna desilusión, alguna tristeza. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, como hizo Pedro, y veremos el poder de Dios en nuestras vidas. Una vez que Pedro fue preparado, ¿no? Por Dios, una vez que recibió las instrucciones de Dios,
se lanzó al mar, salió de la orilla y se lanzó al mar. Ahora Pedro ya había aprendido la palabra de Dios. Ahora Pedro se movía, todo lo que hacía era a través de la palabra de Dios, por las instrucciones de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestro pensar, a nuestra estructura, será una pérdida. Será una pérdida. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, como lo hizo con nosotros, todo cambia. Todo cambia. Si antes íbamos para un lado, ahora Jesús nos giró y vamos para otro, pero no obligados. Eso es lo bueno, no obligados. ¿Por qué? Porque hubo una transformación en nosotros, como la hubo con Pedro. Pedro no se negó. Si antes mentíamos, ahora no mentimos más. Y así, todo cambió cuando Jesús llegó a nuestras vidas. Y si le obedecemos, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él llenará nuestras barcas de milagros. Y esos milagros los tenemos que compartir. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido milagros? Justamente ayer fuimos a visitar a una chica y estuvimos hablando de milagros. Y qué bueno, digo yo, porque nosotros somos el libro de los hechos. Hablamos de milagros. El Señor otra vez me decía que yo y que le diga a mis hermanos que cada milagro que ellos tienen en su vida, cada milagro que ellos han recibido en sus vidas, que lo anoten. Agarren un cuaderno y anoten cada milagro que Él ha hecho en sus vidas, porque eso va a ser para testimonio. ¿Para quién? No sé, pero eso va a ser para testimonio. Nosotros vimos la palabra de Dios y leemos de milagro. ¿Y nosotros dónde lo escribimos a los milagros? Dios algo va a hacer con eso. A alguien le va a llegar. No sabemos. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra mejor herencia que podemos dejar en la tierra. Los milagros de Dios, lo que Dios hizo en nuestra vida. Y qué bueno que experimentamos nosotros milagros porque podemos hablar de ello. No es que vamos y le contamos a alguien algo que no sabemos. No podemos. El Espíritu Santo no nos va a dejar abrir la boca. Qué bueno que no nos callemos, que no nos guardemos esos milagros. Tal vez en este tiempo de pandemia que hemos vivido, ya estamos cansados. Tal vez hayamos sufrido alguna pérdida. Hayamos estado con alguna duda, nuestra fe se haya debilitado. Todo eso produjo cansancio en las vidas. Hay mucha gente cansada, mucha gente enojada con Dios. Y nosotros tenemos milagros en nuestras manos. Qué maravilloso que es eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a guardar? ¿Nos vamos a contar cada vez que nos juntemos con los hermanos? No, eso es para contarlo a las personas, para contarlo a aquel que no conoce a Jesús. Así como Jesús transformó la vida de Pedro y sus compañeros, así el Señor quiere obrar en este tiempo. Hay tantas vidas necesitadas, tantas vidas cansadas, tantas vidas que han vivido el fracaso, la amargura, la tristeza, la desilusión, pérdida de familiares, familias enteras que se han ido.
Hay mucha desilusión en este tiempo. Que el Señor nos dé sabiduría de cómo hablarle a esas personas, porque lo primero que te dicen que están enojados con Dios. ¿Y qué le contestamos nosotros? No le podemos decir nada. Tenemos que orar, que ellos puedan ver a nosotros el amor de Dios. Que con un abrazo, el abrazo nuestro sea la respuesta. Porque no hay explicación para eso. Porque eso únicamente Dios lo sabe, yo no lo sé. Una vez me tocó de una chica que había invitado para la iglesia y esta chica tuvo un bebé. Lo entregó en la iglesia todo, y cuando lo entregó en la iglesia, a las 2 semanas falleció el bebé. Yo me acuerdo que estaba lejos de mi casa y la chica lo primero que hizo, me contó la mamá, que me llamara a mí. Que la llamara Lucía, le decía. Entonces, cuando yo llegué, me trajeron esa noticia y me fui volando a la casa de ella. Y cuando ella me vio a mí, lo primero que me dijo fue, ¿por qué Dios se lo llevó? Oh, no sabía qué decirle, nada. Lo único que hice era abrazarla fuerte y la tuve abrazada y esa fue mi respuesta. Esa fue mi respuesta. Después Dios, ahora, ya hace 4 años más o menos de eso. Y ya ahora ella entendió que fue un propósito de Dios lo de su bebé. Ella hoy lo entendió. ¿Pero por qué? Porque Dios la habló a ella y le hizo ver a ella el propósito que él tenía. Y ella lo entendió. Si yo le decía alguna palabra de más, ella no lo iba a entender. Tal vez le iba a dañar, tal vez le iba a dejar con duda. Que nuestra respuesta, cuando nos hagan esa pregunta, sea un abrazo. Nada más. Un abrazo. Porque hay muchas personas enojadas con Dios en este tiempo. Y que contemos de los milagros. Que hay un mañana maravilloso para nosotros. No sé si hay alguno cansado, triste. Hay un mañana. Hay un mañana. Y ya conocemos lo que son esos mañanas del Señor. Bueno, eso les quería compartir, hermanos. Que les sea de bendición esta palabra. Oramos. Señor, te damos gracias, papá, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, papá, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Tú eres nuestra plenitud. Tú eres, Señor, lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestra alma desea, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, desde que te conocimos, Señor, hemos experimentado, Señor, un montón de cosas, Señor. Hemos vivido momentos de transformación, hemos vivido momentos de tristeza, de alegría, desilusiones, pero hemos vivido momentos de gozo, de alegría, de satisfacciones, Señor. Gracias. Gracias por esos milagros, Señor, que tú nos has mostrado, Señor. Gracias, porque tu poder se ha visto, Señor, en nuestras vidas. Somos hijos privilegiados, Señor. Somos esos hijos, Señor, que queremos agradarte, Señor, a ti, Señor, en todo momento, Señor. Por eso necesitamos, Señor, de que tú, Señor, nos bendigas, Señor, cada día con tu palabra, papá. Que tú cada día nos bendigas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, porque sin ti, Señor, no sabemos qué hacer, Señor. No sabemos a dónde ir, no sabemos qué decir, Señor. Porque tú, Señor, has pasado a ser la parte más importante, Señor, de nuestra vida, aquel que ocupa el centro de nuestro corazón, Señor. Por eso te damos las gracias, papá. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sigamos, Señor, meditándola, Señor, en nuestro corazón. Porque tú, Señor, seguramente, Señor, nos quieres decir
más cosas, Señor, porque cada vez, Señor, que leemos tu palabra, Señor, Padre Santo, siempre, Señor, sacamos algo más, Señor. Por eso te damos las gracias, papá, porque es tu Espíritu Santo, Señor, que nos habla, Señor. Es tu Espíritu Santo el que ministra nuestros corazones, porque tú sabes la necesidad de nuestro corazón. Tú la conoces y tú te manifiestas de esta manera, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, con tu poder. Tú te manifiestas, Señor, para, Señor, ministrar nuestras vidas, Señor, y llenar, Señor, ese vacío, llenar, Señor, esa sed, Señor, espiritual que tenemos a diario, Señor. Esa hambre, Señor, de tu palabra que tenemos a diario, Señor, porque cada vez, Señor, por más, Señor, que, Señor, estemos meditando, Señor, en tu palabra, Señor, estemos comiendo de tu palabra, nos despierta más hambre, Señor, por ti, Señor. Y ese es tu Espíritu Santo, porque tú eres un Dios vivo, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que derrama, Señor, sobre tus hijos, Señor, Padre Santo, ese amor, Señor, esa paz, esa alegría, Señor. Tú la derramas sobre tus hijos, papá. Tú nos consuelas con tu palabra. Padre Santo, papá, gracias. Gracias te doy, Señor, papá. Y bendice, Señor, mis hermanos. Llénalos, Señor, de tu presencia, tu sabiduría, tu gozo, tu paz, tu alegría, Señor Padre Santo, papá. Llénalos, Señor, Padre Santo, de esas bendiciones, Señor, del cielo, papá. Padre Santo, hasta que sobreabunden, Señor, en su vida, papá. Padre Santo, papá, esos milagros, Señor, que ellos tienen, Señor, Padre Santo, cada uno de ellos puedan compartirlo, Señor, con los demás, Señor. Por más chiquito que sea el milagro, Señor, Padre Santo, papá, es un milagro tuyo, Señor, papá. Por eso, Señor, te damos las gracias, Señor, Padre Santo, que tú uses nuestra vida, Señor, Padre Santo, papá, para tu gloria, para tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, te doy, Padre Santo, papá. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias.